Buenos días, otakus. Estamos en el Salón del Manga de Valencia, que esto está que va a reventar. Es que no podemos ni caminar. Tenemos enfrente una masa de gente que no cabe ni una agujita, hombre. Por aquí tenemos al director de Portal Otaku que nos dirá unas palabras. Bien, nos esperemos vernos pronto. No os perdáis el programa de hoy. Atentos, que hoy vamos a hablar del Salón del Manga de Valencia. Bueno, señores, aquí estamos con dos otakus, que los nombres son... Estela. Michael ha participado ahora en nuestro concurso retro y vamos a ver qué le ha parecido. ¿Qué te ha parecido el concurso? Guay, bien. ¿Algo más que añadir, guapo? No. ¿Y tú, Estela? ¿Qué? ¿Has participado? ¿Te ha gustado el juego? Sí, ¿Qué te parece el salón? me gusta, está bien. Por favor, estiraros un poco más, que el vídeo tiene que dar de sí, hijos míos. ¿Es la primera vez que venís a un salón? No. ¿Habéis venido muchos? ¿Sí? ¿Por qué creéis eso? No sé, hay un poco más variedad de todo y no sé, hay algunos cosplays que están currados, está bastante bien. Hombre, normalmente en todos los salones hay cosplays que se sobresalen de otros. Pero este año la verdad es que han habido más, o sea, el año pasado no estaban tan currados, pero esta vez sí, o sea... ¿Y tú, señora Silencio, qué dices? Pues eso, que está bien y que, no sé, también es más barato todo. Está mejor. ¿Más barato? Sí. Bueno, yo lo he visto No. más barato, algunas cosas sí. Sí, lo que es respecto a los productos sí, pero lo que es la entrada... Voy a bajarlo un poquito, ¿eh? Estamos en crisis, es lo que hay. Bien, otaku, nos vemos pronto. Bye, bye. Hola, señores, estamos aquí con Gisela y María. ¿Qué os ha parecido el salón hasta ahora? Está bien, está bien. Pues bastante bien, me encanta el ambiente. ¿Y qué? ¿Cómo veis este salón comparado con otros años? Creo que este año hay menos cosplay, me ha parecido. ¿Y a ti? Lo mismo, el antiguo salón al que fui tenían más cosplays, pero está bastante bien, igualmente. ¿Y qué? ¿Pensáis volver otro año más? Sí, hombre, clarísimamente. Sí. ¿Qué es la cosa? ¿Qué es lo que os gusta de los salones? El ambiente entre todos. Te pasa cualquiera, le pides una foto y de buen rollo. Hombre, eso sí, entre los frikis siempre hay muy buen rollo. Bien, ¿queréis decir algo para Portal Otaku? Yo animo a la gente a que venga. Vale la pena venir, vale bastante la pena. Porque yo antes no estaba animada, pero ella me animó y sí, vale mucho la pena. Pues nada, chicos, ya vemos que las chicas nos han animado a tope. Nos vemos pronto. Hola, chicos y chicas, aquí estamos con Benjamín o Benji, Oliver. ¿Qué te está pareciendo el salón? Muy bien, muy bonito todo, muy bien montado. ¿Y qué piensas de los cosplays de este año? Están bien. He visto ahí unos potentes. ¿Sí? De Bioshock. Sí. ¿Y qué? ¿Piensas venir otros años o...? Sí, me gusta esto, está bien. ¿Cómo describirías con una palabra el salón? Impresionante. Pues bien, chicos, ya vemos que Benjamín está un poco cohibido. Nos vemos en el próximo salón. Bye, bye. Hola, otakus, aquí estamos con Paula y Miguel, que como vemos están cosplayados. ¿Y eso que habéis, por qué habéis decidido cosplayarse y de qué vais descoplayados?
Pues vamos cosplayados de dos de los capitanes de Bleach, que son Shunsui y Yukitake. Y decidimos hacer este cosplay por la complejidad de las espadas, porque era un reto que teníamos. Enseñarnos las armas si queréis, así un poco por encima y que las vean nuestros otakuyentes. No puedo. Son dos como esta, pero no puedo coger las dos al mismo tiempo. Aquí vemos que es un trabajo laborioso, porque por lo que veo las espadas parecen bastante curradas y muy duras. ¿Y qué? ¿Cómo veis el salón este año? ¿Os gusta? ¿Nos gusta? ¿Qué veis bien? ¿Qué veis mal? Pues la verdad es que hay muchísima gente y a llevar los cosplays con espadas cuesta un montón andar, pero bien, mucho ambiente y es lo que falta, que hay muy poco cosplay, eso sí que es verdad. ¿Y tú qué piensas, guapetón? Lo mismo, hay muchísima gente este año y la verdad está bastante divertido. Me ha gustado. Hay otros años que ha habido mucha menos gente y se hacía como más aburrido. ¿Algún consejo para alguien que quiera iniciarse en el cosplay o que quiera cosplayarse alguna vez? Pues decir que la primera vez siempre es un desastre, pero poco a poco vas aprendiendo y yo es el primer cosplay que me he cosido decentemente y estoy muy contenta y la gente me dice que lo he hecho muy bien y me gusta que me lo digan. ¿Y tú, Miguel? Yo, no sé, diría lo mismo prácticamente, porque al principio sí que es verdad que te cuesta mucho hacerte un cosplay, no sabes por dónde empezar, por dónde coger las armas, por ejemplo, pero es ir poco a poco, ir por partes y tranquilamente. Pues nada, chicos, muchas gracias por la entrevista y espero que lo paséis muy bien. Adiós, otakus. Hola, otakus, aquí estamos con Maki-chan, que es una joven otaku de 13 añitos. ¿Y qué te parece el salón? ¿Es la primera vez que vienes? No, ya he venido 3 ediciones anteriores y me parece increíble. Se junta una cantidad de cosplayers, es el paraíso de cualquier otaku. ¿Y qué es lo que destacarías de este salón? Hay tanto. A ver, la comida, la cultura, absolutamente todo, aunque también me fascina la gente que se curra los cosplays, que tienen una dedicación increíble, por eso. Tendrás que ir a ver los cosplays, estarán a punto de empezar, empiezan a las 4. Sí, ahora voy, que tengo que recoger unas amigas y vamos para ver el concurso. Pues nada, espero que te lo pases muy bien y que sigamos viendo aquí. Muchas gracias, otakus, adiós. Bueno, señores, aquí estamos con Sergio y Carlos, que han venido a que los entrevistemos. ¿Cómo habéis visto el salón de este año? Pues bastante lleno de gente, más que otros años, y está muy bien la organización. Este año está bastante mejor y los stands tienen muchas más cosas. ¿Y tú qué piensas, Carlos? Pues que este año está demasiado lleno, para mi gusto, comparado con otros años, pero eso es mejor porque así demuestra que la comunidad otaku está aumentando. Y respecto a las actividades, estoy viendo que hay stands que hacen actividades y lo veo bastante mejor, porque otros años esto era venir y solo comprar algunas cosas y ya está. Pues me alegro mucho. ¿Y habéis visto algún cosplay que diga, ¡buah! Es un crack? Sí, yo realmente he visto cosplays muy buenos que me han parecido que están hechos a manos y de verdad admiro a esa gente porque se curra tanto los cosplays y tienen muy buena calidad. Mejor que los que se lo compran, la verdad. ¿Y qué sabes? ¿Algún personaje que te haya gustado mucho o algo? He visto varios Ichigos por ahí de Bleach que han estado muy bien con los cosplays. ¿Y tú, Carlos? Yo he visto bastantes cosplays, pero la verdad no reconocía ningún personaje, pero me han gustado bastante. Pues nada, chicos, nos vemos en la próxima entrevista. Adiós.
Hola otakus, estamos aquí con... ¿Vea? Y Dani. Bien, las hemos visto porque iba cosplayada, ella estaba mirando el stand y vamos a decirle, vamos a hacer una entrevista, ¿no? ¿Qué? ¿Y de qué vas cosplayada? De Catarina del League of Legends. ¿Y qué te parece, qué os parece el salón a los dos? Pues muy bien, la verdad que no esperábamos que se llenara tanto porque es la cuarta vez que vengo y la cola era tremenda y pensaba, ya no entramos. ¿Y tú? Muy divertido, yo vengo por primera vez, pero hay un puñado de actividades que mola un puñado. Vamos, que repetirás seguro. ¿Y qué veis negativo de este salón y positivo? Negativo, a lo mejor no es cosa vuestra, pero el ramen debería estar un poquito más barato porque está muy bueno, 5 euros es demasiado. ¿Y tú, Dani? Yo pues mangas gratis. Pues nada, chicos, aquí os dejamos con estos dos otakus y nos vemos en la próxima edición. Bye, bye. 振りたいだけど自分に自信ないリアクションが想像つくから Yeah 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 性格いい子がいいなんて男の子は言うけどルックスがアドバンテージいつだって可愛い子が人気東京1位になる Please 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 Bien, otakus, aquí estamos con Rafa, que es un bailarín de dance y friki puro de toda la vida. ¿Qué? ¿Cómo has visto el salón hoy? Lo he visto fuerte, había muchísima gente en la cola, abarrotado. Dentro muy bien, los stands geniales como siempre, la gente, muy bien, muy bien. ¿Y qué? ¿Hay algún cosplay que te haya gustado o alguna tienda que digas, oh, qué guapo? ¿O los precios? O... Los precios siempre están ahí que no sabéis comprarte, pero sí, los stands en general los he visto bien puestos, bien llevados, muchas cosas que comprar, mucha variedad, camisetas. El LOL también está pegando mucho, League of Legends. Y no sé, sí, me quedaría con los productos del LOL que están ahora saltando. Es verdad que tú eres jugador del LOL. Sí. ¿Y qué? ¿Cómo ves a tu amigo novato que no quería salir en la entrevista? ¿Le ha gustado el salón o no? Creo que sí que le está gustando. Él es mayorcito, pero disfruta como un enano. Te digo yo que sí. Como todos. Pues nada, chicos, aquí os dejo con Rafa y hasta la próxima entrevista. 未来はそんな悪くないよ Hey 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 好きを呼ぶには笑顔を見せることハートのフォーチュンクッキー運勢今日よりも良くしよう Hey 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 人生捨てたもんじゃないよ Bueno, estamos aquí con Sarai y Omar. Y bueno, ¿vosotros desde qué hora estáis aquí en el salón? Desde... Las 10. ¿Desde que han abierto estáis aquí? ¿Y desde qué hora estáis haciendo cola? Desde... A las 9:15, 9:30 estábamos saliendo de la estación para venir aquí ya. Y bueno, ¿cómo lo estáis pasando este año aquí en esta 12ª edición? Bien. Pues bien, yo ya he venido otros años y lo veo más lleno que otras veces. Han metido más cosas. ¿Cuántas veces has venido al Salón de Valencia? Contando esta 3 ya. ¿Y tú cuántas? Esta es mi primera vez. Mira, ¿y es como te lo esperabas? ¿Te gusta, no te gusta? O sea, creía que era una cosa más pequeña, pero no sé, me he quedado... Sí, hay mucha gente. La verdad es que en esta edición hay bastante gente más que en otros años y bueno, eso es bueno, ¿no? ¿Y habéis comprado muchas cosas? Bueno, yo no, porque no tenía mucho dinero. Yo no, porque caro también. Aquí sí, pues no podemos gastar tanto dinero. Pues bien, chicos, gracias por estar aquí y nos vemos en próximas ediciones. おしゃべり一瞬の才能かも美味しいケーキ屋さん見つけたんで連れてってくださいよ 青春いろいろあるさいざ見集ったら貸し出し貸し増し普段は随分意識して生当てないとか Bueno, vamos a entrevistar a Mar. Mar, ¿tú de dónde vienes? Del Perelló. Del Perelló. ¿Y es tu primera edición aquí en Valencia, en el Salón del Manga? No, ¿Cuántas veces has venido ya? ya muchas. Y bueno, tú que ya eres veterana aquí viniendo al salón, ¿cómo ves tú este año el ambiente?
Pues mejor que otros años, ¿no? Se ve más animado, más que el año pasado, por ejemplo. Y porque han subido la entrada a 7 euros, ¿tú te has planteado faltar a esta edición por el aumento de precio? ¿O tú vienes cueste lo que cueste? Yo vengo cueste que lo que cueste. Eres una otaku ahí friki a muerte. Pues bien, ¿algo que quieras decir al público de Portal Otaku? Pues no conozco mucho Portal Otaku. ¿No nos conoces? Pues tienes que conocerla porque... Bueno, ahora que te hacemos la entrevista, entrarás para ver tu entrevista, ¿no? Claro. Bueno, tú y todos los que no nos conocen todavía, en portalotaku.com, reportajes de eventos, de salones y de todo lo que puedes imaginar. Bueno, Mar, muchas gracias y nos vemos en próximas ediciones. Vale. へこむショートケーキとか出てくらいわかりやすくあいやったはいワーワーワーワー青春いろいろあるさ2、3人集ったらたちまち Bueno, pues estamos aquí con 3 señores que están haciendo cosplay de Alige, que por cierto llevan unos anillos magníficos ahí. Bueno, coged el micrófono vosotros mismos y explicadme un poco de qué vais y por qué habéis elegido. Alige es una película que no sé cuándo salió, me da igual, es la caña, la he visto como 20 veces y más que la voy a ver. Trata de un humorista americano, quiso hacer, bueno, americano, de Londres, no lo sé, quiso hacer una parodia de las bandas que hay por el mundo. Entonces hizo a un personaje, Alige en este caso, que simulaba todo el rato como si fuera negro. Él va siempre sobre el respeto y siempre habla como si fuera del oeste, pero de la costa oeste, donde los niggas. Y el este no mola, el oeste mola más. El oeste mola más, el este es una basura. Bueno, como hay tanto ruido, no he escuchado lo que han dicho, pero muchas gracias por hablar a la cámara y nos vemos en la próxima edición. Estamos aquí con Toby, cosplayer profesional. Y bueno, Toby, ¿de qué vas en esta edición cosplayado? En esta edición voy de Kuroko no Basket de Kagami Taiga. Bueno, y tú tienes una larga trayectoria en el mundo del cosplay. Cuéntanos, ¿cuántos concursos has presentado tú? Me presenté en 2 concursos. Uno es este año en el World Cosplay Summit, en las preliminatorias para representar a España en Japón. Y en el 2011 creo que fue el Eurocosplay aquí en Valencia. ¿Y ahora ya te sigues presentando concursos o ya haces los cosplays por gusto para exhibirlos? Ambas cosas, porque después de este evento en Barcelona, pues la verdad que al llevarnos un buen sabor de boca, pues a partir de este año con mi compañera nos volveremos a presentar. Y bueno, tú ya como veterano que eres de aquí en el Salón del Manga de Valencia, ¿cómo estás viendo la trayectoria y esta edición del salón? La verdad es que como me resulta ya tan monótono todo, pues lo que hago es venir a disfrutar entre las sesiones de fotos, ver a todos los conocidos del evento, como Cristina, Hollow, Scammer y toda esta gente que en verdad son la gente que me da el aliciente por venir aquí. Entonces tú, si pudieras cambiar o agregar una cosa a este salón, una sola, ¿qué sería? Una cosa, pues... ¿Algo que te gustaría cambiar? Pues la verdad que la comida, por ejemplo, porque es que siempre ramen al final... Al final acabamos cogiéndole manía al ramen porque siempre es el día del ramen o el fin de semana del ramen. No, Toby, dígame. Pues muchas gracias por la entrevista y nos vemos próximamente. Muchas gracias.
aquí en el 12º Salón del Manga de Valencia, en el stand de Portal Otaku, y me acabo de encontrar con mi primo. Bueno, ¿tú qué haces por aquí? He venido con unos amigos para ver cosas. ¿Es la primera vez que vienes? Sí, la primera vez. ¿Cómo ves aquí el ambiente que hay? Pues hay buen ambiente, mucha gente y es todo muy... ¿Y el precio de la entrada qué te ha parecido? Pues 7 euros, no sé. Claro. Sí, bastante caro. Pero mira lo que hay, ¿no? Y bueno, ¿vas a volver a otros años o no te ha gustado esto? Me ha gustado mucho, he comprado ya unas cuantas cosas y el año que viene pienso volver. Muy bien, hasta la próxima. Adiós. bueno, estamos aquí con una peligrosa enfermera del Silent Hill, pero no, es Génesis. Hola. Bueno, Génesis, tú has estado encargada de cosplay aquí en el 12º Salón del Manga de Valencia. ¿Cómo has visto este año tú el nivel de cosplay? Pues cada año va un poco mejor y por eso este año hemos decidido introducir un concurso nuevo. Se llama Pasarela Cosplay y lo hemos hecho el domingo porque el sábado fue imposible, ya que había demasiada gente. ¿Y en qué consistía esta pasarela del cosplay? Deben subir, posar y bajar al ritmo de una música aleatoria. Sí, porque también es verdad que hay mucha gente que hace muy buenos cosplays, pero que a la hora de hacer una actuación es bastante floja, digamos, les da vergüenza. Entonces esta es una buena oportunidad para que el que se cura el cosplay pero no quiera actuar, que aproveche y participe, ¿no? Sí, lo hemos hecho por eso, porque nos sabía mal que hubiera mucha gente que les preguntabas, ay, ¿por qué no te presentas al concurso? Y, no, es que me da vergüenza actuar o no tengo nada preparado. De esta manera pueden subir, lucirlo y se les da un premio, pues igual que es como un concurso de cosplay normal, pero por lo menos tienen la tranquilidad de que no van a actuar. Bueno, y además aquí también tenemos a los invitados a este salón, dos cosplayers de nivel europeo. Y bueno, what do you think about the cosplay here in Valencia? I've really enjoyed it. It's a completely different experience from back home. It's a lot sort of smaller, nicer. Like some of the venue's really nice. Enjoyed it, and it's a lot. I haven't had any drama here, but really enjoyed it, and the cosplay's been really good. There's been a real nice variety from like comics, video games, honestly, anime, manga. It's been really good. What do you think about the cosplays here today and yesterday in Valencia? I think there's a lot of people wearing cosplays, and I saw some really good things. It's people who, they're growing, and some of them are getting a really good attention for details, or some people really are good in fabrics or armor, and it's a growing community here. It's really nice. Bueno, muchas gracias, thank you, y nos vemos en próximas ediciones. Muy bien, pues hasta luego. So そんなに多い方じゃないけど寂しいとは思わない誰ちゃって正義かな Hey hey に日々が増えたってストレスなんかないよ大体ある私のこと決め込まないで悲しみのかけら持ち帰ってくださいあなたの事情は関係ないから持ち込まないでください愛は一つ見深い愛されたい愛されたい愛はもっとほど苦い愛されたい愛されたい愛されたい Bueno, estamos con Isra, conocido ya por todos, presentador de cosplay y presentador de todo, ¿no? ¿No es así? Sí, bueno, lo que me pongan, presentador de cosplay, de karaoke,
de paridas varias. Es un mandado, ¿no? Igual presento un concurso de cosplay que te ponen a buscar gente para hacer entrevistas para YouTube, ¿no? Sí, entrevista para Portal Otaku, lo que sea, yo valgo para todo. ¿Qué me vas a hacer? Bueno, Isra, estamos acabando ya el salón y queremos que nos digas en plan serio, primero en plan serio, ¿cómo has visto tú esta edición en Valencia? Porque yo creo que ha estado bien. Sí, a ver, siempre está bien porque es muy familiar, la gente que viene pues viene a pasárselo bien con nosotros, nos conoce de antes, sabe que no es un evento estilo Salón del Manga de Barcelona que te va a traer 30 invitados japoneses que hacen, yo que sé, que uno resulta que es político y el otro y no te interesa ninguno realmente. Tú vienes a pasártelo bien y aquí es un salón en el que te lo puedes pasar bien, puedes comprar novedades, puedes comprar oportunidades de DVDs muy baratos. Toda la saga de Saint Seiya, por ejemplo, en cajas metálicas, la acabo de ver ahora mismo por 30 euros. Pues son cosas, oportunidades que puedes conseguir aquí en Japan Weekend. Bueno, Isra, en internet se ve la gente que se quejaba un poco de que la entrada es un poco cara, 7 euros, tal y cual, pero resulta que al final siempre acaban viniendo y acaban asistiendo. ¿Tú por qué crees que, aunque se quejen, acaban viniendo todos? Hombre, a ver, el tipo de evento que ofrecemos, para el que ha venido a Japan Weekend y sigue viniendo, sabe que es un evento diferente, que es más divertido, más en familia y sobre todo de más participación. Toda la gente que viene con sus amigos, tal como a todos los eventos, pero igual se siente que puede participar más del evento. Y entonces ese precio de la entrada que ha subido un poco más, vas a internet y sí que hay gente que lo critica, pero por otra parte, el organizador siempre me ha explicado que otros eventos en Europa lo que hacen es tener una entrada más cara los días de más afluencia para controlar un poco el aforo. A mí eso me deja un poco frío como usuario de evento y lo paso un poco mal porque digo, realmente no mola que la entrada sea más cara. Pero estamos hablando de todo un día, de pasarlo bien, de hacer varias cosas, espectáculos de música, de videojuegos, de lo que sea. Y cualquier espectáculo, sea cine o partido de fútbol, te va a costar 6-7 euros o hasta 45 te puede costar. Entonces, que por un día de pasarlo bien pagas 7 euros y incluso tienes entradas anticrisis que te ofrecen unas ofertas muy buenas y tal, pues en parte no está tan mal y aparte regula un poco la afluencia de gente y no tenemos esas colas masivas que puede haber en otros eventos, pues puede haber una cola de hora y media, de hasta 2 horas incluso, como en otros eventos, pero llegas a entrar, no como en el de Barcelona, que hubo algún que otro problema. Entonces, pues bueno, al final estos eventos son para el público que sabe lo que busca y que viene a disfrutarlo. Pues bueno, Israel, como yo sé que te gusta, te quieres dirigir al público Portal Otaku y darles un mensaje. ¿Cómo me enrollo? ¿Has visto? Público de Portal Otaku, os quiero mucho, venid a visitarme, os necesito porque necesito que vengáis a aplaudirme desde abajo del escenario y me apoyéis, porque soy una persona con muchas dudas, lo paso mal, Carles, necesito un abrazo de Portal Otaku. Necesito amor. Necesito cariño y amor, entonces venid a verme y si no me aguantáis no pasa nada, está Dinan, mi compañera, que es más mona que yo y os querrá igual, ¿vale? Entonces venid a Japan Weekend a comprar ofertas y cosas y saludarme, ¿vale? Un besito, chicos. You are sharp. 愛で空が落ちてくる You are sharp. 俺の胸に落ちてくる熱い心塞いで繋いでも今は無駄だよ邪魔するやつは指先一つでダウンサイド You are sharp. 愛でこう速くなるYou are sharp. 俺の心速くなるお前もと目さまよ心には熱く燃えてる全ての心がに飛び散る春だ Bueno, voy a dedicar este vídeo a los compañeros de HPV de Murcia. Murcia, qué hermosa eres. Hacho, esto va por vosotros. Y empiezan a darles Spy. Mira Spy. Lo más que después ni se va a sentir, pero bueno.